Esto raya en la tortura. Son los viajes en tren más épicos y extremos del planeta. Es como si me hubieran clavado un picahielos en la pared del estómago. Atraviesan los entornos más inhóspitos del mundo. Ningún tren ha llegado más al norte que este, superando inmensos desafíos técnicos. Fijaos en esto, no quiero que mi tren pase por aquí. Estos trenes son un vínculo vital con las comunidades más remotas. Esta gente vive al borde de las vías del tren, es su único medio de transporte, sosteniendo la economía de la región. Este es uno de los vagones azucareros caídos en combate. Hasta cambian el curso de la historia. Si el país se siente unido, es gracias a esta línea. Son los trenes más extremos del mundo. Trenes extremos. Estoy recorriendo una de las mayores proezas de la ingeniería del siglo XIX, el ferrocarril transcontinental. En total sumaré 4.800 kilómetros. Cruzaré el continente de punta a punta, atravesando 12 estados, 4 usos horarios y algunos de los paisajes más épicos de Estados Unidos. Bienvenidos a la era del vapor. Bienvenidos a Trenes Extremos Estados Unidos. Los Estados Unidos de América albergan la mayor red ferroviaria del mundo, con la increíble extensión de 225.000 kilómetros. Desde que se construyeran las primeras locomotoras de vapor a principios del siglo XIX, el ferrocarril ha configurado el país cambiando su economía, su política y su poder. El ferrocarril transcontinental terminó de construirse en 1869, conectando 2 océanos y unificando al país. Permitió que el comercio pudiera extenderse por todo el continente. Abrió el oeste a los colonos blancos y cambió el rostro de América para siempre. Mi viaje me hará remontarme a las raíces de este ferrocarril, a un periodo de revolución industrial y tecnológica. Un periodo de guerras, corrupción e incertidumbre, en una joven nación cargada de ambición. Mi épico viaje por la historia del ferrocarril en Estados Unidos comienza en la cuna del transporte ferroviario en América, Baltimore. A continuación me dirigiré a Nueva York, antes de poner rumbo a Chicago, donde me subiré al California Zephyr, para revivir la historia del ferrocarril transcontinental. De camino me detendré en Omaha, Denver, Salt Lake City, Truckee y Sacramento, antes de concluir mi viaje yendo en barco a San Francisco. El ferrocarril transcontinental. En 1827 se fundó la Compañía Ferroviaria de Baltimore y Ohio, una de las primeras líneas de tren de Estados Unidos y la primera en transportar tanto pasajeros como mercancías. En sus inicios, en 1830, la compañía llevaba a los pasajeros hasta Elephant Mills en un ferrocarril de 50 kilómetros. Fue un proyecto pionero en los inicios de la era del vapor. Para conocer mejor estos primeros ferrocarriles experimentales, me reúno con el historiador local David Shackelford. Aquí tenemos una reproducción de uno de los primeros coches de caballos usados por la Compañía Ferroviaria de Baltimore y Ohio. Usaban coches de caballos porque no pensaban que hubiera una máquina de vapor capaz de tomar las curvas cerradas y las pendientes empinadas de los valles del río Potomac. Y esta es una de las locomotoras originales de nuestra colección, una de las más antiguas que tenemos. Parece un laboratorio científico. Es verdad que parece sacada de una película de terror de los años 50, sobre todo cuando se pone en marcha. En su día las llamaban saltamontes. El movimiento de las bielas al accionar los pistones recordaba las patas de un insecto. Es el símbolo más reconocible del aire industrial en Estados Unidos. Todos los días salían locomotoras como esta de Baltimore rumbo al oeste. ¿Crees que hoy seguiría funcionando? Claro, bastaría con revisar la caldera y asegurarse de que todo funciona bien y estaría soltando vapor enseguida. Es increíble. ¿Y cuando vieron lo bien que funcionaban en el resto del país, no intentaron emularlas? Cuando la Compañía Ferroviaria de Baltimore y Ohio acometió las obras, solo había 37 kilómetros de vías férreas en todo el país, 20 de ellos de la propia compañía. En los años 20 había unos 450.000 kilómetros de vías. Fue así como se construyó el país. Fue la primera gran empresa. Este complejo ocupaba entonces un área de 400.000 metros cuadrados y constaba de 30 edificios. Era una pequeña ciudad industrial donde se gestionaban todos los aspectos del transporte ferroviario. Se considera la cuna del ferrocarril
en Estados Unidos. Muchos de los que acabaron trabajando en otros ferrocarriles del país aprendieron aquí su oficio para ayudar a construir Estados Unidos. Lamentablemente estas locomotoras ya no circulan. Voy a hacer un trayecto en coche de 90 minutos y adentrarme en territorio Amish para visitar el ferrocarril de Strasbourg y ver una de esas locomotoras en movimiento. ¡Qué preciosidad! ¿Es un modelo 945 de 1906? Pues casi, es de 1910. 1910. Es asombroso que todavía funcione. Explícame el proceso paso a paso. Parece muy impresionante, pero también muy complejo. ¿Cómo se produce el vapor? Esta es la caja de fuego. Toda esta zona gris es para poder mirar por el agujero y ver las llamas. Sale un calorcito muy agradable. La caja de fuego está rodeada de agua. Dentro de esta parte redonda pasan un montón de tubos que llegan hasta la parte delantera de la locomotora. Encima del agua hay un espacio de entre 45 y 60 centímetros que llega hasta la caldera y es donde se almacena el vapor. El vapor acciona una válvula y a continuación atraviesa una serie de cañerías que tienen una válvula y un cilindro en el extremo. El cilindro es un pistón gigante. El vapor acciona el pistón y esta tira de la biela, que es la que mueve las ruedas. Es muy complejo. ¿Son fáciles de conducir? ¿Os puedo ayudar en algo o...? Claro, nos puedes echar una mano. Así me hago una idea del trabajo que supone poner esta cosa en marcha. Por supuesto. ¿Por qué no subes a la cabina para echar un vistazo? Antes de entrar tienes que ponerte esto. Muy bien. No se puede acceder a la cabina sin el peto y los guantes. Qué gracioso. Porque yo de pequeño tenía un peto igual. ¿Ah, sí? Me lo ponía y jugaba a ser maquinista. Nunca pensé que un día lo acabaría haciendo de verdad. ¿Listo para subir? Sí, pero voy a ir con cuidado. Esto tiene que estar muy caliente. Sí, unos 180 grados. Qué calorcito más agradable. Sí, se está a gusto, ¿verdad? El Ross será nuestro fogonero. ¿Qué hay, Ross? Se encarga de alimentar la caldera y se asegura de que haya un nivel adecuado de agua. Este manómetro nos indica cuánta agua hay en la caldera de la locomotora y ese otro tan grande es el que mide el nivel del vapor. Venga, vamos allá. Acabo de soltar los frenos y ahora voy a abrir el regulador. Abres la trampilla con el pedal e introduces la pala. Vaya, ¿por qué poco? Tienes que meterlo por la abertura. Y fíjate bien a dónde va el carbón porque lo estás arrojando sin más. Tienes que estar pendiente. Tiene que haber un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco delante y otro poco detrás. Exacto. Tienes que echar más carbón y más rápido, si no el fuego se apaga, sobre todo en la parte de delante. Es un trabajo para gente joven. Empiezas la carrera aquí y terminas en la cabina de delante. Hay que ganarse el pulso. Eso es. ¿Podría intentarlo yo? Por favor, ¿me dejas conducir el tren? Venga, puedes probar, ¿por qué no? Vale. Venga. Y recordad, chicos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Vale, ¿qué es lo primero que se hace? Suelta el seguro y tira de esa palanca. Vale. Muy bien, ahora abre el regulador. Con suavidad. Ya lo notarás cuando esté. Empuja un poco, empuja un poco. Así está bien, así está bien. Lo has hecho bien, bien, eso es. Qué sonido más glorioso. Así. Eso es, muy bien. ¡Sí! Suelta un poco más el regulador. Un poco más, un poco más. No tanto. Cambia la marcha. ¿Me podrías dar más fuego? Es broma. Vale, ahora lo que quiero es que empieces a aminorar la velocidad. Eso es, un poco más. Eso es. Ahora echa el freno de ahí delante, así. Vale. Perfecto. Toda tuya, amigo. Te la devuelvo sin un rasguño. Es un poco laborioso, pero creo que fue muy bien. Yo también lo creo. Muchas gracias. No te has salido de las Ha sido vías. muy emocionante. ¿Verdad? Tras el éxito de la línea Baltimore-Ohio, comenzaron a surgir otras líneas por toda la costa este, conectando las rutas comerciales con los ríos y el océano Atlántico.
Poco a poco el ferrocarril estaba transfigurando la geografía estadounidense, permitiendo transportar mercancías y personas por todo el país. En 1837 se habían creado más de 200 líneas nuevas y para finales de la década había ya 4.425 kilómetros de vía en uso. Y solo era el comienzo. Voy a hacer un viaje de 2 horas y media a una de las mayores ciudades del mundo, Nueva York. Hemos llegado, Nueva York. El primer ferrocarril de Nueva York fue construido en 1831, fomentando el crecimiento. Antes de que terminara la década, ya operaban en la ciudad 4 compañías diferentes. Esto es Nueva York. Hoy, Nueva York es la mayor ciudad de Estados Unidos, con una población de más de 8 millones de habitantes. Aquí estamos, la gran estación central de Nueva York. Y vaya si es grande. Es casi un templo dedicado a la gloriosa historia del ferrocarril. Construida en 1913, tiene una extensión de más de 194.000 metros cuadrados, la mayor parte bajo tierra, lo que la convierte en la estación más grande y concurrida del mundo. Cada año pasan por aquí más de 21 millones de viajeros, haciendo de esta estación más un destino en sí mismo que una manera de llegar a un destino. Vamos allá. Podría decirse que aquí es donde nació el tiempo tal y como lo conocemos hoy. Ese reloj es un monumento al horario estándar occidental, ya que fue aquí donde las compañías ferroviarias fijaron los usos horarios de Estados Unidos. Porque cuando se medía el tiempo en función de la posición del sol, las 12 del mediodía no eran lo mismo en la costa este que en la costa oeste. Al haber tantos trenes circulando por las mismas vías, era fundamental que pudieran sincronizarse, ya que el mínimo error de cálculo podía ser fatal. En 1883, las compañías ferroviarias impusieron los usos horarios para que les permitieran hacer un uso racional de sus vías. Genial, ¿no? He quedado con Danny Bracker para que me muestre los entresijos de la estación. Tenemos más vías y andenes que cualquier otra estación del mundo. Por las mañanas, en hora punta, llega un tren cada 47 segundos. En total pasan por aquí 700 trenes a diario, con una media de 1.200 pasajeros por tren. Cada día pasan por la estación 750.000 personas. Es como si toda la población de la ciudad de San Francisco o toda la población del estado de Alaska pasaran por aquí cada día. ¿Por qué se escogió este emplazamiento? Porque no había ciudad alrededor. Cuesta imaginárselo, porque ahora parece el mismísimo centro del universo. Prácticamente se construyó una ciudad alrededor de esta estación. Hubo que hacer pasar bajo tierra todos los trenes que entraban y salían de aquí, porque también estaban construyendo Park Avenue. Y como bajo tierra no podían circular locomotoras de vapor porque dificultaba la visibilidad, tuvieron que ser trenes eléctricos. Prácticamente toda la ciudad de Nueva York convergió hacia aquí como atraída por un imán. A día de hoy es una estación inmensa y majestuosa y vamos a seguir expandiéndola. Estamos construyendo un verdadero rascacielos subterráneo. Vaya. Ahora mismo nos encontramos en el punto de inicio del ferrocarril transcontinental de los Estados Unidos de América. Se conocía como el umbral de la nación, porque efectivamente, fueras a donde fueras en Estados Unidos, podías salir desde aquí. Esas marcas que ves en el mármol... Sí, ¿qué son? Antiguamente había unos bancos donde los pasajeros se sentaban a esperar y arrastraban los pies nerviosamente. O sea que aquí había unos bancos y todo el mundo estaba de los nervios. Sí, estaban impacientes por embarcarse en este viaje tan maravilloso. Sé cómo debían de sentirse. Yo tampoco puedo esperar a embarcarme en la siguiente etapa de mi viaje, pero antes tengo que comprarme un billete. Si quisiera ir a Chicago, ¿qué tendría que hacer? Vaya, cariño, ¿quieres ir a Chicago? Sí, estaba pensando en pasar el fin de semana. Amtrak. Tienes que ir a Amtrak. Esta es la dirección, estación Pensilvania. Otra estación, de acuerdo. Completamente diferente. No falla. Estoy en la mayor estación de tren del mundo, pero me he equivocado de sitio. En un taxi llego a la segunda estación de tren más grande de Nueva York,
la estación Pensilvania. Entras en este vagón y a la izquierda. Gracias. En 1860 el sistema ferroviario estadounidense se había extendido por todo el país, enlazando Ohio, Illinois, Indiana y Pensilvania con la costa este. Mi siguiente parada es el centro de este imperio ferroviario, Chicago. El viaje de Nueva York a Chicago son 1.300 kilómetros y 20 horas de viaje. Menos mal que he reservado un coche cama. Hecho a medida, con su lavabo, su cuarto de baño y su cama. Comparados con otros trenes en los que he viajado, los trenes de Amtrak no podrían ser menos extremos. Es increíble. Quepo en esta cama. Mido 1,93 y no suelo caber en las camas, pero en esta sí. Creo que me va a gustar estar aquí. Los trenes de larga distancia de Amtrak están llenos de ofertas de ocio. Muy rico. Tras picar algo en el vagón restaurante, me doy una ducha rápida. Chicago, la clase de ciudad que me gusta. Y ahora a recuperar el sueño perdido. Con suerte cuando despierte habremos llegado a Chicago. Buenas noches. Genial, estamos llegando a las afueras de la zona suburbana de Chicago. Y se nota en lo mucho que ha cambiado el paisaje. Todo se ha vuelto muy industrial, con muchas fábricas, acererías y trenes de mercancías. Lo bueno es que de vez en cuando se ve asomar el lago Michigan al fondo. Es de un azul turquesa precioso. Genial. 20 horas y 1.300 kilómetros más tarde, he llegado a la ciudad de los vientos. Chicago le debe su existencia al ferrocarril. Al tener acceso a las rutas comerciales de los Grandes Lagos, era un punto desde el que podían irradiar los ferrocarriles del este y el oeste. Hoy la industria del transporte en Estados Unidos tiene un valor de 80.000 millones de dólares y transporta 5 millones de toneladas de mercancías a diario. El 40% de los trenes de mercancías del país pasa por Chicago. Algunos miden más de 3 kilómetros. No paran de llegar de todas partes. Fijaos. Los beneficios potenciales de un ferrocarril transcontinental eran evidentes, y pronto la idea conquistó a Estados Unidos. A partir de 1844 comenzaron a estudiarse posibles rutas por todo el país. En 1861, Abraham Lincoln se convirtió en el 16º presidente de Estados Unidos. Accedió al poder en un periodo marcado por la inestabilidad política y la incertidumbre, ya que heredó una nación al borde de la guerra civil. El sur amenazaba con separarse del norte. La idea de unir el este y el oeste se impuso con más fuerza que nunca, y la respuesta era el ferrocarril. En 1861 se produjeron los primeros enfrentamientos en el fuerte Sumter. Al poco tiempo la guerra civil se había extendido por toda la nación. Los confederados, liderados por Jefferson Davis, se habían separado del resto de Estados Unidos y habían formado su propio gobierno. El principal obstáculo era decantarse por una ruta. En 1862, aprovechando que los estados sureños estaban inmersos en la guerra civil, se llegó por fin a un acuerdo sobre la ruta y se votó la ley sobre el ferrocarril transcontinental. La guerra duró 5 largos años, durante los que se libraron algunas de las batallas más sangrientas de la era moderna. Me reúno con el profesor Ted Karomensky para averiguar cómo se usaron los ferrocarriles durante la Guerra de Secesión. ¿Cuántas personas murieron en la Guerra de Secesión? Murieron más de 800.000 americanos, más que en la Guerra de Independencia, la Guerra anglo-estadounidense de 1812, la Guerra de México, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam juntas. ¿En serio? Fue el periodo más mortífero de toda nuestra historia. Hábleme de este monumento. Se erigió en 1895 en memoria de los más de 4.000 confederados que murieron en Chicago durante la Guerra de Secesión. Es la mayor fosa común de Estados Unidos. Vaya. Estos son los nombres de los soldados que fueron capturados en Tennessee, Alabama y Mississippi, y a los que trajeron en tren a los campos de prisioneros del norte. Uno de los campos de prisioneros más importantes era el campo Douglas, que se encontraba aquí, en Chicago.
¿Por qué murió tanta gente aquí? Por enfermedades, principalmente. Los soldados del sur eran chicos de campo que no estaban acostumbrados a las enfermedades urbanas. Murieron más confederados en la ciudad de Chicago que en cualquier campo de batalla de la Guerra de Secesión. Y todo por el ferrocarril. Así que desempeñó un papel en la guerra. Era la mayor base de las fuerzas del norte con respecto a los confederados. La confederación era inmensa. Si la extrapoláramos a Europa, se extendería desde Normandía hasta el este de Moscú. La invención del ferrocarril brindó a las fuerzas de la Unión un arma que no tuvo ningún gran general del pasado, como por ejemplo Napoleón. Si tanto el norte como el sur tenían acceso al ferrocarril, ¿por qué ganó el norte? Los confederados tenían ferrocarriles, pero menos desarrollados. El norte tenía el triple de vías que el sur. Sherman era del norte y usaba los trenes para abastecer de comida a sus tropas, ¿verdad? Así es. Tenía una línea de abastecimiento de 800 kilómetros. Sin ella hubiera necesitado 220.000 mulas y más de 38.000 carros. Eso suponiendo que cada carro pudiera recorrer 30 kilómetros al día, lo que es mucho, puesto que en el sur la geografía es muy accidentada. En tren se podía conseguir de manera mucho más eficaz. La Guerra de Secesión se ganó en los trenes, literalmente. Me embarco en un viaje de 9 horas y 800 kilómetros por el medio oeste para ver el punto de partida del ferrocarril transcontinental en la ciudad de Council Bluffs. El tren California Zephyr de Amtrak recorre a diario el trayecto Chicago-San Francisco. ¡Ey! ¡Choque esos 5! Eso es. Hoy por hoy es la experiencia más parecida a viajar en el ferrocarril transcontinental. Vamos a cruzar el río Mississippi, el segundo río más largo de Estados Unidos, con 3.734 kilómetros y que atraviesa 8 estados. Esto es como estar en una de esas salas del cine IMAX, con pantallas por todas partes. ¡Qué puesta de sol más alucinante! Omaha fue fundada en 1854 y es la mayor ciudad del estado de Nebraska. Council Bluffs se encuentra justo al este del río, en Iowa, donde la Union Pacific inauguró su sueño transcontinental. Se contrató a 2 compañías para acometer la monumental tarea de construir más de 3.200 kilómetros de vías. La Central Pacific comenzó en Sacramento y construyó el tramo este. La Union Pacific comenzó aquí en Council Bluffs y construyó el tramo oeste. Sin embargo, faltaba por determinar dónde se encontrarían. Me reúno con Patricia LeBounty para averiguar quiénes eran los hombres que dirigían la Union Pacific. En sus inicios, Thomas Durant trabajaba para la Union Pacific. Fue vicepresidente entre 1862 y 1863 y se le ocurrió una manera muy creativa de financiar el ferrocarril. Lo que hizo fue... Cuidado con la gente que tiene ideas creativas para gastar tu dinero. Exacto. Él y otro hombre decidieron crear una empresa, Credit Mobilier of America. En el fondo, era una forma que tenían los inversores de pagarse a sí mismos por construir el ferrocarril. Era una treta contable para mover el dinero. Tenían la oportunidad de ganar muchísimo dinero muy rápido. Durant se puso manos a la obra enseguida. Dijo que había que empezar a construir el ferrocarril en Omaha, bajar al sur formando un círculo y volver a subir al valle del río Platte. El que por aquel entonces era su ingeniero, Peter Day, se negó en redondo y dimitió a raíz de eso. Digo yo que le pagarían por kilómetro. Así es. Pensaría, a ver cuántos kilómetros les puedo exprimir. Eso es. Al principio, sobre todo, era delicado porque era una idea difícil de vender. La gente pensaba que jamás llegaría a materializarse. Había mucha polémica en torno al ferrocarril. Por ejemplo, en torno a la línea. ¿Quién decidiría dónde iría? Todas las ciudades, grandes o pequeñas, empezaron a hacer campaña ante la Union Pacific. ¡Construid aquí! ¡Queremos que la línea termine aquí! Así que Durant negoció con unos y con otros para buscar el acuerdo más rentable. ¿Y todos pensaban que la inversión valdría la pena? El 10 de mayo de 1869 la gente estaba eufórica. Supuso un cambio monumental para Estados Unidos. Por ejemplo, el ferrocarril cambió nuestra forma de comer. Se podían transportar alimentos frescos de costa a costa.
Se podía recorrer el país entero en 7 días, cuando antes en diligencia hubiera llevado entre 6 y 7 meses. Los costes cayeron en picado. De $1000 que costaba llegar hasta California, ahora costaba 100. De un día para otro, la gente podía desplazarse y empezaron a comunicarse unos con otros. Podría compararse con el viaje a la Luna. Una de las cosas que me encanta de viajar en tren son las personas con las que coincides, cada una embarcada en su propio viaje personal. ¿Qué tal? Hola. Parece que vuestro viaje va para largo, ¿eh? Sí, nos queda un buen rato. ¿Sí? Nos quedan unos 5 meses más. ¿5 meses? ¿Y cuánto tiempo lleváis viajando? Entre marzo y noviembre del año pasado recorrimos casi 5.000 kilómetros a pie, desde Delaware hasta Denver. Este año hemos empezado antes, iremos en tren a San Francisco y volveremos andando a Denver. ¿Andando? Vamos a cruzar América. Hace un año salimos de casa y alquilamos un coche para ir a Delaware, al borde del Océano Atlántico. Y arrancamos sin saber dónde dormiríamos ni cómo. ¿Es la cosa más loca que habéis hecho en vuestra vida? Totalmente. Todo el mundo cree que América y el mundo entero están llenos de gente odiosa, pero esa no ha sido nuestra experiencia. Una vez unos desconocidos con los que nos habíamos cruzado en una carretera nos llamaron y nos dijeron: os hemos pagado 2 noches de hotel en tal sitio. Queremos invitaros a cenar. Cuando O sea, que la lleguéis gente os avisando. invita a cosas. Sí, y no das crédito. Hemos atravesado tormentas eléctricas, caminado bajo la nieve a 8 grados bajo cero, nos han comido vivos los mosquitos, nuestra hija pilló la enfermedad de Lyme durante el viaje, Vaya por pero Dios. siguió caminando. Lo que no te mata te hace más fuerte. Exacto. La línea original de la Union Pacific todavía se usa para transportar mercancías y atraviesa los estados de Nebraska y Wyoming. Perdona. El tren California Zephyr me llevará un poco más al sur, al otro lado de las grandes llanuras. Mi siguiente parada es Denver, Colorado. Con suerte, cuando despierte podré ver las montañas rocosas en Denver. Entre Chicago y Denver, el paisaje es totalmente plano, ya que estamos atravesando las tierras agrícolas del medio oeste norteamericano. Ahora se ven mucho mejor las montañas. Son preciosas, con sus picos nevados. Casi parece una escena mágica, celestial, con esas montañas que parecen flotar sobre el paisaje. Montañas flotantes. Denver, Colorado. Situada en las grandes llanuras, Denver es conocida como la ciudad de la milla de altura porque está a 1 milla, 1,6 kilómetros, por encima del nivel del mar. Con la llegada del ferrocarril pasó de ser una ciudad fronteriza del oeste a ser una ciudad moderna y próspera. En la actualidad tiene una población de más de 600.000 habitantes. A raíz del descubrimiento de la plata y el oro de las montañas rocosas, se construyeron accesos a prácticamente todos los cañones y puertos montañosos para transportar el valioso metal a la ciudad y llevar víveres a los mineros. Georgetown alberga uno de los últimos ferrocarriles mineros de Estados Unidos. Me reúno con Kevin, que ha accedido a recorrer esta línea histórica conmigo y hacerme una visita guiada de las minas de Lebanon. El ferrocarril de Georgetown fue construido en 1877 para trasladar los valiosos materiales extraídos de las entrañas de las montañas rocosas. Para acceder a las minas situadas a una altitud de 180 metros, realizamos una ascensión en tirabuzón de 7 kilómetros. Acabo de mirar hacia abajo y he visto que estamos cruzando un puente estrechísimo. Es una locura. Siempre que cruzo este puente con alguien le digo lo mismo. Estamos justo a 30 metros por encima del punto central del arroyo. Cuando lo ves desde abajo está a 30 metros, pero cuando miras desde arriba parece mucho más alto. Ya lo creo. ¿Y esta línea de tren conduce a una mina que está en lo alto de la montaña? Conduce a una de las muchas docenas de minas a las que llevaba esta línea en su día. Eran trenes de vía estrecha y su principal objetivo era transportar los minerales de esas minas.
Exacto. Antiguamente transportaban a los mineros que venían aquí con sus familias. También traían vigas para las minas, leña, comida, combustible. Podían traerlo todo de una manera rápida y económica y luego volver y transportar el oro y la plata hasta el ferrocarril transcontinental de una manera más eficiente y económica que cualquier otra compañía de transportes. El boom económico que se produjo en Alaska, en California, en Nevada o aquí en Colorado no habría sido posible sin la ayuda del ferrocarril. Hay muchos filones que no se habrían explotado. Habrían dicho, aquí hay oro, pero no podemos acceder a él. Es imposible construir una carretera y traer los carros hasta aquí. No es viable. En Georgetown pasó lo mismo. Y la gente empezó a venir en masa al oeste a bordo del ferrocarril transcontinental. Este es uno de los muchos destinos a los que se podía viajar cuando se terminó de construir el ferrocarril transcontinental. Todas las compañías ferroviarias sabían que si querían sobrevivir debían conectarse al transcontinental. Era el equivalente del Concorde de aquella época. Muchos de estos ferrocarriles se fueron extendiendo. Fue lo que permitió la expansión del ferrocarril transcontinental. 30 minutos más tarde llegamos por fin al término de la línea. ¿Y esa gente venía de Nueva York? Los dueños sí. La mayoría de los mineros era una mezcla de galeses, cuidado con la cabeza, y de gente que venía de todas partes de Europa y de la costa este. Gente que venía a buscarse la vida en la industria minera. ¿A qué profundidad desciende esto? A unos 365 metros en la ladera de la montaña. ¿Qué fue primero, las minas o los trenes de las minas? Las minas, sin duda. Inicialmente lo que hacían los mineros era llevar a cuestas los minerales. Luego pensaron, a lo mejor compensa usar unas ruedas. El problema es que si colocas mucho peso encima de una rueda será difícil de mover en un terreno fangoso. Claro. Y luego dijeron, ¿y si lo transportáramos encima de algo que no se hunda en el barro? Y así introdujeron los raíles. Bingo. Ofrecían muy poca resistencia y podían trasladar cargas muy pesadas. Y así se empezó a usar el ferrocarril para la explotación minera. ¿Por qué no van en línea recta? El túnel describe lo que se conoce como desviaciones. Los mineros buscaron indicios de plata en la roca por todas partes, hasta que llegaron a este recodo y encontraron por fin lo que estaban buscando. Encontraron el filón principal. En esta inmensa caverna dieron con una veta de plata enorme a la que bautizaron como Lucero del Alba. ¿Cuánta plata extrajeron de aquí? Unos $500.000 de 1880. ¿A cuánto equivaldría eso hoy? Unos 35 millones. ¿Estas son las herramientas que usaban? Cuando el mercado se saturaba, esperaban a que los precios volvieran a subir y entonces volvían aquí a trabajar. Dejaban todas sus cosas bajo tierra. Estas herramientas no se han vuelto a tocar desde 1893. No me vendrían nada mal 35 millones de dólares ahora mismo. ¿Y a quién no? La fiebre del oro atrajo a Colorado a gente de todo el país, dando pie a algunos de los episodios más salvajes. En las ciudades del oeste, el primer edificio que construían solía ser la taberna, así que lo lógico es que me vaya a tomar una cerveza al restaurante más antiguo de Denver. He quedado con el historiador Dick Grave para que me explique cómo era la vida en el salvaje oeste. Estamos en pleno corazón del salvaje oeste. ¿De dónde proviene esa reputación? Allá por los años 1850 y 1860 era un lugar muy salvaje. Fundamentalmente no había más que tabernas, salas de juego y prostíbulos. ¿Un lugar de perdición? Sí, podía haber hasta 6.000 hombres trabajando en el ferrocarril en un momento dado. Se producía un asesinato al día en el centro de Denver. Así zanjaban sus disputas a tiros. O a navajazos. O se estrangulaban. ¿Cómo era la vida de los trabajadores que estaban construyendo el ferrocarril transcontinental? Era terrible. Les pagaban $3 al día, lo que no era mal salario en aquel entonces, pero trabajaban todo el día, de sol a sol. Cuando levantaban el campamento, hacían otra parada 160 kilómetros más adelante, y todos los posaderos, los tahúres, los proxenetas y las prostitutas iban tras ellos. Y a cada parada que hacían se formaban pequeñas ciudades. Se subían a sus carromatos y trasladaban la ciudad entera a la siguiente parada. Si ves las fotografías, parecen ciudades de verdad. Tenían fachadas, pero en realidad eran tiendas de campaña con fachadas de mentira. ¿Ciudades campamento? Exacto, podían construir una ciudad entera en 2 días. Se dieron a conocer como el infierno sobre ruedas. Era una ciudad sobre ruedas. Sí. Acampaban,
Salían un poco de juerga, Exacto. instalaban las vías y seguían adelante. Sí, y cuando terminaban las obras, los trabajadores se marchaban, y también se marchaban todos los negocios que vivían a costa de ellos. Las ciudades se vaciaban. Algunas acababan desapareciendo, pero otras sobrevivieron. En la década de 1880, algunas empezaron a expandirse porque aparecieron más mujeres y se construyeron colegios e iglesias, comenzando a formarse comunidades. Los trabajadores ferroviarios no fueron las únicas víctimas del inexorable avance del ferrocarril. La población nativa americana también sufrió grandes pérdidas a medida que el ferrocarril fue arrollando el país. He quedado con un miembro de la etnia Lakota, Ben Sherman, para que me explique cómo cambió el ferrocarril la vida de las comunidades nativas americanas. Antes de que se construyera el ferrocarril, todas esas llanuras estaban plagadas de millones de bisontes, ¿verdad? Se estima que habría unos 60 millones. ¿60 millones? En todo el territorio, incluyendo las grandes llanuras, hasta Canadá. ¿Y los bisontes eran importantes para las tribus nativas americanas que vivían aquí? Los bisontes lo eran todo. Les proporcionaban comida y techo. El bisonte también desempeñaba un papel central en muchas ceremonias espirituales. Estos pueblos tenían una relación muy estrecha con los bisontes porque dependían de ellos para sobrevivir. Se cuenta que había gente que cazaba bisontes desde los trenes por diversión. Sí, evidentemente la construcción de los ferrocarriles requería mucha comida para los trabajadores. Supongo que habrás oído hablar de Buffalo Bill. Pues bien, fue uno de los que ayudó a aprovisionar de carne a los trabajadores. También disparaban a los bisontes desde los trenes por diversión y dejaban que se pudrieran los cadáveres. Los mataban sin motivo, solo porque les divertía cazarlos. Me imagino que para cuando se terminó de construir el ferrocarril, ya no quedaba un solo bisonte en esta región del país. ¿Cómo reaccionaron los nativos americanos cuando los ferrocarriles comenzaron a invadir por completo sus tierras? El pueblo indígena tenía que tomar cartas en el asunto, y aquello terminó degenerando en una guerra abierta. Las naciones tribales trataron de paralizar la construcción de varias maneras. Una de ellas era atacar a los agrimensores. Sabían que habían venido a marcar las tierras por donde querían que pasara el ferrocarril. Los nativos americanos cortaron cables de telégrafo, asaltaron algún que otro tren. En 2 o 3 ocasiones hasta hicieron descarrilar algún vagón. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos vio el ferrocarril como una manera de resolver el problema indio? No hay suficientes calificativos para describir el impacto de lo que sufrieron los nativos americanos. Lo que querían en realidad los que promovieron el ferrocarril, los empresarios, los políticos, los especuladores, era ocupar este territorio. Así que expulsaron de él a los nativos americanos, poniéndolo a disposición de los agricultores. El ferrocarril ayudó al gobierno y a los especuladores en esa tarea. Y como no había otro sitio donde instalar a los nativos americanos, ¿qué hicieron con ellos? Los metieron en reservas, los exterminaron. Es la clase de medidas que tomaron. ¿Crees que los nativos americanos podréis perdonar algún día lo que os hicieron? Te podría preguntar lo mismo. ¿Crees que el genocidio es perdonable? 100 años después del genocidio armenio seguimos hablando de él. No paramos de hablar del holocausto judío. Pues bien, en Estados Unidos murieron quizá 10 millones de nativos americanos. Eso para mí entra en la categoría de genocidio, algo que no se puede perdonar nunca. Escuchando a Ben, no puedo evitar cuestionar el significado de términos como progreso o civilización. Por un lado, el ferrocarril trajo crecimiento y prosperidad a Estados Unidos, pero por otro, supuso un martirio y un inmenso sufrimiento para el pueblo nativo americano. Me he embarcado en un espectacular viaje de 15 horas de las montañas rocosas a Salt Lake City. Genial, vamos a empezar a escalar las montañas. Estoy muy emocionado.
Noto cómo vamos ascendiendo cada vez más, hasta que por fin alcanzaremos una altitud de 3 kilómetros. Hay tramos bastante ventosos en los que hubo que instalar unas barreras cortavientos, porque al principio el viento hacía descarrilar los trenes. A eso lo llamo yo un buen golpe de viento. Desde que salimos de Denver llevamos 240 kilómetros bordeando las montañas rocosas, 200 picos diferentes. Solo en la primera hora de viaje atravesaremos 27 túneles. Vamos a pasar ahora por el túnel Moffat, que mide 10 kilómetros y se encuentra a una altitud de 2,7 kilómetros. Es el punto más elevado que alcanza Amtrak en el país. Se terminó de construir en 1927 y costó 18 millones de dólares. Esta es la tercera etapa de mi viaje a bordo del Zephyr. El personal de a bordo ha contribuido a que sea un placer, así que creo que ha llegado el momento de echarles una mano. Diles que nos quedan 10 minutos para llegar a Glenwood Springs, Colorado. Damas y caballeros, nos quedan 10 minutos para llegar a Glenwood Springs, Colorado. Damas y caballeros, nos quedan 10 minutos para llegar a Glenwood Springs, Golden, Colorado. Gracias por viajar con Amtrak. He dicho Golden, Colorado. Sí, me he dado cuenta. Golden, Colorado. Pues allí nos dirigimos. Mejor me relajo y disfruto del viaje. No sería exagerado calificar de eclécticos los diversos paisajes que se van sucediendo, y decir que son sobrecogedores sería un eufemismo. Ha sido asombroso. ¿Qué territorio más inhóspito? No me cabe en la cabeza que hayan sido capaces de construir un ferrocarril por aquí. Es como un sueño, casi como asomarse al paraíso. La cumbre de Promontory se encuentra a 160 kilómetros al norte de Salt Lake City y alberga uno de los lugares más importantes de la historia del ferrocarril transcontinental. Aquí es donde se empalmaron las vías de la Union Pacific y la Central Pacific. La Central Pacific fue fundada por un grupo de comerciantes y empresarios de Sacramento en 1861. Fue un logro colosal. Por cada milla de la línea se necesitaron 350 vías, 10.000 clavos y 2.500 traviesas. No hubiera sido posible colocar estas vías sin el gran esfuerzo de los trabajadores ferroviarios. El resultado, modernizar Estados Unidos y conectar la nación. En 1869 fue colocada la última pieza de la vía, un clavo de oro, que clavaron con un martillo de plata, concluyendo la construcción de la línea e inmortalizando un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. En el Monumento Histórico Nacional del Clavo de Oro tienen réplicas de algunas de las locomotoras que estaban presentes durante la ceremonia. Algunas fueron las primeras en cruzar de punta a punta el continente. Me reúno con David Kilton para que me cuente ese acontecimiento histórico. Estamos en un lugar muy importante. ¿Qué ocurrió aquí, David? Nos encontramos en el lugar donde terminó de construirse el ferrocarril transcontinental, el 10 de mayo de 1869. Fue un acontecimiento muy relevante que no solo cambió el rumbo de la historia en Estados Unidos, sino en el mundo entero. ¿Cómo escogieron este sitio? Es una historia interesante. Hay que tener en cuenta que fueron unos empresarios quienes construyeron el ferrocarril, cerca de 400 kilómetros de vía a cada lado. Prepararon el trazado, Ya veo. que es la parte más difícil, más aún que poner las vías. Querían seguir sacando dinero hasta que el gobierno federal se plantara y les dijera que ya estaba bien. Cuando por fin intervino el gobierno, faltaban 50 kilómetros de vía a cada lado. Es decir, un hueco de 100 kilómetros que hubo que terminar. Para empalmar las vías. Tardaron un mes y se juntaron en este punto. La gente lo celebraría al grande. Tuvo que ser un momento importantísimo en la historia de Estados Unidos. El día de la ceremonia quisieron que todo el mundo se enterase casi a la vez. Abraham Lincoln fue un visionario también en ese aspecto porque les dijo, no solo vais a construir un ferrocarril, vais a mejorar las líneas de comunicación de todo el país. Construid una línea telegráfica a lo largo de las vías. Engancharon la línea telegráfica al último clavo. Ataron los cables y clavaron el clavo. Para que pudiera oírlo todo el mundo. Todo el mundo oyó la señal. Ya veo. Se celebraron desfiles por todas las ciudades del país. En su día se comparó con el tañido de la campana de la libertad, porque todo el mundo quería oírlo. Sí, solo de escucharte me han entrado escalofríos. ¿Verdad? Qué emocionante.
Hasta ahora he estado viajando de este a oeste siguiendo la ruta trazada por Thomas Durant para el ferrocarril de la Union Pacific. A partir de este punto voy a seguir la línea de la Central Pacific, que no era tan larga, pero atravesaba la apabullante Sierra Nevada, que es una de las cordilleras más altas de Estados Unidos. Volvemos a bordo del Zephyr. La siguiente etapa de mi viaje me llevará esta noche por los desiertos de Nevada hasta el puerto de montaña de Donner Pass, en Truckee. Durante la construcción de este tramo de la línea, había que abastecer de agua y equipo a los trabajadores que faenaban todo el día en el calor feroz del desierto. Gracias, Joe. Que tengas un buen día. Bienvenidos a Truckee, una pequeña ciudad de California en plena Sierra Nevada, a 2 kilómetros de altitud. En la actualidad, Truckee es una pequeña ciudad cargada de historia, fundada a raíz de la construcción del ferrocarril y la carretera que atraviesa la cordillera. El puerto de montaña fue bautizado en memoria de los miembros de la expedición Donner, un grupo de inmigrantes que quedó atrapado en las montañas en 1846 y tuvo que recurrir al canibalismo para sobrevivir. Bajo la supervisión de Charles Crocker, la Central Pacific tardó 4 años en instalar las vías a través de estos imponentes picos montañosos. Esa fue la parte más difícil. Hubo que excavar 7 túneles separados en la roca, una de las más duras de Estados Unidos. Me acompaña el historiador Phil Sexton, que me explica cómo se llevó a cabo esta extraordinaria proeza. Se la conoce como la muralla china porque se construyó con mano de obra china y se hizo porque encima se encuentra el trazado de la ruta del ferrocarril Central Pacific de 1865. Es uno de los grandes logros de la ingeniería estadounidense del siglo XIX porque es un muro de piedra seca, no se usó mortero. Las piedras están encajadas como piezas de puzzle, por eso es tan estable. ¿Qué hacían los chinos trabajando en el ferrocarril? Había escasez de mano de obra en California. Muchos hombres blancos se habían ido a Nevada en busca de plata y en la ciudad de Auburn había una importante comunidad china. Los contrataron a regañadientes porque pensaban que no valían para nada. Son más bajos que nosotros, más débiles y no hablan nuestro idioma. No saben lo que están haciendo. Pero estaban disponibles y al final resultó que los chinos lo hacían tan bien que el ferrocarril empezó a buscar mano de obra china por todos los estados del oeste. Hasta mandaron contratistas a la provincia de Gansu, en China, y trajeron barcos enteros de trabajadores. Vaya, ¿y cómo eran las condiciones? El Paso Donner tiene uno de los granitos más duros del mundo y trabajaban sin herramientas eléctricas. ¿Cómo lo hacían? Con pólvora negra. Hacían agujeros con unas barrenas de acero, los llenaban de pólvora y la detonaban. Luego, a golpe de pico y pala, recogían todos los escombros y los tiraban por las laderas. Durante un tiempo el ferrocarril introdujo el uso de la nitroglicerina, mucho más potente que la pólvora negra, pudiendo avanzar al doble de velocidad. Pasaron de excavar unos 20 centímetros diarios a 70. ¿Solo avanzaban unos centímetros al día? Unos centímetros al día. ¿Cuántos años llevó todo el proceso? Casi 2 años, 500 metros tallando por las 4 caras. Ya fuera invierno o verano, trabajaron 24 horas al día durante casi 2 años. ¿Solo para un túnel? Solo para un túnel. Vaya, ¿y era peligroso? Es una zona de avalanchas. Se acumulan toneladas de nieve y soplan grandes vientos. Hay testimonios de barracones enteros sepultados bajo la nieve en la ladera de una montaña. No se pudieron recuperar los cadáveres hasta que se derritieron las nieves en primavera. Uno de los muertos dejó escrito: caballeros, han de trabajar como si tuvieran el cielo delante y el infierno detrás. Se calcula que en tan peligrosas condiciones pudieron morir hasta 1000 de los 1500 trabajadores chinos. Tras construir la muralla china, cada día se emplearon hasta 500 barriles de explosivos en los 7 túneles. Nos dirigimos al interior del túnel número 6 para echar un vistazo. Aquí comienza el túnel, más o menos. Cuando se construyó, era el túnel ferroviario más largo del mundo. ¿En serio? Se calcula que mide unos 500 metros. Quería venir aquí para poder enseñarte algunos restos de detonaciones y aquí tienes un buen ejemplo. Los surcos están inclinados para poder echar la nitroglicerina o la pólvora sin que se derrame. Aquí es donde trabajaron los chinos. Cuando miras el techo de los túneles, estás viendo restos del hollín y el humo de todas las locomotoras que han pasado por aquí. Imagina trabajar en este túnel tan lejos de la luz del día y del resto del mundo. Es un espacio muy cerrado, muy claustrofóbico.
Truckee tiene uno de los andenes más pequeños que he visto nunca. Tampoco veo a nadie trabajando, así que espero que se acuerden de recogerme. ¡Pasajeros al tren! Mi último trayecto me llevará a 160 kilómetros de aquí, más allá de la cordillera de la Sierra Nevada, hasta el extremo de la línea Central Pacific en Sacramento. Bueno, Sacramento, aquí estamos. Fundada en 1848, la ciudad de Sacramento era un centro comercial para el sustento y abastecimiento de las minas de la región. El casco antiguo de Sacramento. ¿Es cosa mía o me he bajado del tren en un plató de algún western? Hoy el casco antiguo de Sacramento es un patrimonio histórico nacional muy bien conservado. El transcontinental termina aquí porque el delta del río Sacramento era demasiado húmedo para construir vías encima. Para transportar las mercancías hasta la costa, las transferían a unos buques de carga que las llevaban río abajo. Actualmente hay un tren que va a San Francisco, pero en honor a la tradición, iré en barco. Como ya no pasan buques de carga, me voy a decantar por una opción más moderna. Y voy a recorrer 160 kilómetros río abajo hasta el Océano Pacífico, donde se encuentra mi destino final, San Francisco. Antes de que existiera el ferrocarril, mi viaje por todo el continente habría sido una paliza. Me habría llevado 6 meses. Hoy, esta increíble experiencia ferroviaria puede realizarse en tan solo 5 días. Lo he logrado. He seguido los pasos del ferrocarril transcontinental. Y he visto cómo la revolución ferroviaria supuso la expresión permanente de un cambio tan rápido como irreversible. Contribuyó a crear un nuevo modo de vida y a destruir otro. Pero a medida que las vías de tren se extendían por el continente, llevaban consigo las esperanzas y los sueños de toda la nación.